Esto es Tamaba Radio Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Tamaba Podcast. Hoy vamos a estar charlando con Patricio Tejedor y Nicolás Rodríguez. Patricio se desempeña principalmente como diseñador lumínico e iluminador. También es fotógrafo y proyectista arquitectónico. Nicolás es el encargado de audio y grabación en el Teatro Vorterix. Con ellos abordaremos temas como la sincronía entre luces y sonido. Se puede trabajar en silencio, los dos mirándose tal vez, haciendo algún chiste. Las condiciones laborales dentro de este medio. Tenemos 2 días para charlar y la contesto. Los shows por streaming. La gente quiere ir a ver, quiere ir a transpirar, quiere ir a ver los colores, quiere ver que el sonido le pegue en el pecho. Y mucho más. Y ya sabemos que le gusta el vino, ya sabemos qué regalarle. Nicolás, también de en qué consistía la responsabilidad técnica en tu caso, es decir, qué responsabilidades tenés en un contexto donde todo esté funcionando que no sería el actual por lo que contamos. Claro, sí, en el actual no sería. Bueno, básicamente, para que un show salga adelante, previamente se desarrolla un canal comunicativo en donde los técnicos nos comunicamos entre nosotros para ver cuáles van a ser, digamos, los requisitos que esa banda o que ese espectáculo necesita para su desarrollo. Es decir, cada local, cada casa tiene su equipamiento y cada espectáculo tiene el propio también. Entonces, esa primera comunicación es en ponernos de acuerdo en la parte técnica, en cómo se va a desarrollar el espectáculo. Es decir, mis requisitos son estos y yo tengo esto. Ok, ¿cómo compensamos? ¿Cómo agregamos? Digamos, el desarrollo previo, digamos, de la responsabilidad técnica comienza a partir de ese diálogo y haciendo una comparación de los equipamientos y de las necesidades y requisitos que necesita del show. Es decir, por ejemplo, en el caso de Patricio, en la parte de iluminación, bueno, yo necesito esta cantidad de equipos para que el show corresponda a lo que Patricio diseñó para ese espectáculo, por ejemplo. Entonces, digamos, está la responsabilidad. Básicamente ahí, que es decir, que el show salga, el show, digamos, se exponga, necesita previamente de pasos anteriores y ahí es donde que todo eso se cumpla, ¿no? Sí, no sé qué de tu trabajo, digo, pero generalmente en los espectáculos existe algo que es una palabra que se usa en inglés, que es rider, que en realidad es un poco eso que contaba Nico, que son los requerimientos que tiene cada artista, donde lista, supongamos hablando del sonido, qué tipo de microfonería, qué mesas de control utilizan, donde también se le adjuntan planos donde está armada la banda, cuál es la posición de cada uno o una de los integrantes de esa banda. Y en el caso de iluminación también lo que adjuntamos es un requerimiento de cantidad de material y además un plano o varios planos donde mostramos cómo van montadas esas piezas. Entonces lo que pasa seguramente es que del artista con quien yo trabajo, esa persona tiene un productor técnico que es el que nuclea por parte del artista toda esa información y se comunica con el teatro diciéndole, bueno, estos son nuestros requerimientos, que es un poco lo que dice Nico. Generalmente lo que pasa de este lado es que seguro algo que yo estoy solicitando como iluminador o el sonidista, tal vez Nicolás o el venue o la casa donde vamos, no tiene ese material y ahí empieza un cruce de diálogo de, bueno, con qué reemplazo, qué puedo prescindir, qué no, esto es muy importante, no lo puedo dejar de lado. Y eso es como un rol, digamos, en mi trabajo es la previa. En el caso de Nicolás es en la previa inmediata y durante el evento, ¿no? Y bueno, después Nico también yo lo he visto operando, lo he visto ayudando a muchos y muchas operadoras de sonido, porque también, Nico, entiendo que tu lugar un poco es ese, es como prestar el servicio dentro de la casa. Totalmente, es el que recibe, digamos, a los técnicos y bueno,
es el responsable de que todo que suene y que esté todo bien. ¿Cuál es la diferencia a la hora de planear la iluminación de un festival, en donde hay múltiples artistas, y de un recital, donde hay un único artista o banda? Bien. Lo primero me parece importante aclarar cuáles son los roles que hay dentro de la iluminación. Hay un rol que es como primordial, que es el del diseñador o diseñadora, que es la persona que piensa justamente la disposición de las luminarias, qué tipo de luminarias, cuál es el uso que se le va a dar, cómo disponerlas, a qué altura, y toda esa elección tiene que ver con un conocimiento del material que uno sabe o una sabe para qué es cada cosa. Eso por un lado. Después está la persona que puede programar la iluminación, está la persona que puede, digamos, que va a montar ese equipo, y después está la persona que va a operar ese show. Cuento esto porque seguramente después durante la charla surjan algunas dudas, pero está bueno entender estos roles. Cuando vos me preguntás acerca de la diferencia entre una iluminación para un festival o para una banda, me pongo en el rol de diseñador, que no es el mismo que las otras, y pienso, lo importante es entender que es un festival donde van a pasar una serie de artistas, y uno tiene que estar cubierto en un montón de sentidos para poder contemplar las necesidades de todos los artistas que pasan, con sus diseñadores, operadores o programadores que van a venir a ese festival. Entonces, generalmente hay como dos posibles formatos. Un formato donde el festival, desde la producción, plantea un diseño de escenario, plantea una puesta escénica que puede contemplar o no pantalla, y diseña una planta donde cada iluminador o iluminadora se acomoda, se amolda a eso que ya está montado y preprogramado. Después otro formato en festivales es también donde tenemos, no sé, varios artistas, pero el artista, llamémoslo más importante, que ahora está un poco cambiando ese formato, ya viene con un diseño muy preestablecido, y lo que seguramente suceda es que ese diseño mande por encima de lo demás. Entonces lo que termina pasando a veces es que se monta el diseño de esa banda, y el resto de las bandas acomodan su propio diseño a esa estructura ya montada. Entonces, digo, tiene que ver mucho con la estética que quiera marcar el festival, cuál es el objetivo, cuál es el público, si se va a transmitir o no, si se va a filmar o no. Hay como muchas variables en el tema de los festivales. Y después la versatilidad de tener algo que sirva, imagínate, para o solistas o bandas de 10 integrantes. Entonces hay que pensar un poco todo en esa magnitud. En relación al trabajo de diseño de iluminación con un artista o una artista, ahí uno ya trabaja con un concepto muy marcado y diseña pensando en ese concepto que viene trabajando con esa, digamos, con esa compañía, ¿no? Según con quién uno trabaje, va a pensar o va a diseñar de diferentes maneras. No es lo mismo, supongamos, trabajar con Catriel que trabajar con, no sé, una cantautora o con una banda de cumbia. ¿Por qué? Porque las estéticas y los conceptos que se manejan son diferentes. Y no es lo mismo diseñar para un local, como puede ser el Teatro Vorterix, que no sé, son 2.000 personas más o menos, ¿no, Nico? Sí, 1.500. 1.500, que trabajar un diseño para un estadio con el mismo artista. El concepto se puede mantener igual, pero el trabajo ya implica otra cosa. Muchas veces se monta material, yo he montado equipos solamente para una canción. Eso en un festival es como improbable. Entonces, para mí hay un poco ahí la diferencia. Mi pregunta es, básicamente, ¿cómo son los trabajos en cuanto a momentos en los que requieren sincro entre el sonidista y el iluminador? No cuando es de luces siguiendo el ritmo, pero sí el momento de, no sé, existe un apagón o un comienzo de algo, de un tema nuevo, etcétera. Y también cómo prefieren trabajar ustedes. Si quizás a veces hay teatros con cabinas separadas, si prefieren estar más cerca o quizás cada uno mantener sus espacios y tener como su lugar de trabajo. Cuando trabajamos, digamos, como a la par, y tal vez en una intro, tal vez en el momento del vivo, como que cada uno se enfoca en su área, ¿viste? El sonidista enfoca, bueno, en crear sensaciones, ¿no? A través de la mezcla que está haciendo en vivo.
Y el iluminador es la sensación visual de eso que se está escuchando, ¿no? Recrear ese espacio físico a través de las luces y crear las emociones a partir de la escucha. Y bueno, también un poco la pantalla juega el mismo rol. Sí, a veces puede haber comunicación, como a veces no puede haberla, y está todo bien. Se puede trabajar en silencio, los dos mirándose tal vez, haciendo algún chiste, pero no necesariamente en una sincronicidad, digamos, explícita, digamos, de laburo. Sí, tal vez en teatro existe otra lógica de funcionamiento, porque en el teatro se prevé todo digamos, con anticipación, hay ensayos, se graba todo, está todo muy como en teatro tal vez no under o de otra escena, y donde siempre hay una figura de una persona que también es en inglés, pero que sería como un jefe o jefa de escenario, que es el stage manager, que es la persona que genera esa sincro, que es la persona que dice, que te da el prevenido, que es la previa a ejecutar la acción, ya sea de tirar una pista de audio o de tirar una escena de luces o de subirle un efecto de un delay. Entonces, esa sincronización que estaba mencionando Nicolás, en el teatro se da a través de una persona, que es un rol específico, que es quien maneja todas las áreas técnicas durante la función. Eso por un lado. En relación al estar juntos o no en espacios, en el teatro justamente como está todo medio preseteado, generalmente hay muchos teatros donde tienen cabinas separadas, también insonorizadas porque tienen referencias de audio y la iluminación está escuchando únicamente a ese rol ejecutando. En conciertos muchas veces pasa que cuando uno va, yo hago muchos shows en teatros, en las provincias de Argentina o fuera del país. Y muchas veces las cabinas están separadas y sufrimos un desarraigo con el sonidista, porque imagínense que la pata sonido y luz comparte habitación, comparte horas de previa, un montón de cosas, entonces no estar con esa persona al lado uno se siente solo. Eso por un lado. Después hay una sincronización que es la sincro del espectáculo, donde todo va, la luz se ejecuta automáticamente, los sonidos se ejecutan automáticamente, que tiene que ver con un formato de show que no tiene que ver con lo profesional o no, sino con la idea y el concepto que mencionaba antes. Esa sincronización está dada por una pista, por un track de audio, que lo que hace es mandar información a las diferentes fuentes, tanto a la consola de sonido como a la de luces, como a la de video, y le va dando indicaciones digitales de disparar escenas. Ese trabajo en realidad tal vez yo ni lo haga con Nico, en el caso de que estemos compartiendo un espectáculo. ¿Por qué? Porque a mí la persona que me da la pista de audio es el músico, la música. Yo sobre esa pista de audio programo, esa persona ejecuta una pista de audio durante el show y empieza a correr una línea de tiempo. Los protocolos de comunicación son varios, creo que es muy aburrido por más detallar acá, pero son MIDI, SEMTI, y es un protocolo de comunicación. En teatro, y tal vez en el teatro más under, generalmente trabajamos con un guión de texto, donde si yo hice el diseño y voy a operar esa función, yo tengo un guión de texto donde voy siguiendo el texto y tengo la anotación de cuando dice tal palabra, que lo llamamos pie, ejecuto tal acción, subo tal canal a tanto %. Cuando dice tal otra palabra o en tal acción, entonces tenemos todo un guión de texto donde vamos haciendo anotaciones. Yo me basé prácticamente en el trabajo del musical Israel, que se puede encontrar en la página de Patricio, donde la puesta en escena que se presenta es bastante grande. Y mi pregunta es, ¿cómo trabajan ustedes al querer formar una jerarquía entre los personajes de la escena y los músicos, que en este caso estaban más para atrás? Y la segunda pregunta es, ¿en qué piensan al hacer un trabajo donde tienen que acompañar y transmitir emociones, donde la interpretación del artista busca un propósito en el público? A ver, en el espectáculo que viste es un musical que cuenta la historia de Israel, del pueblo de Israel. A mí me costó porque yo también no vengo digamos, de ninguna religión, no soy religioso, entonces me tuve que poner en ese lugar de entender cuáles eran las emociones que corrían en esa historia. Pero lo que contás creo que tiene que ver con, puedo tomar como dos puntos. Uno es la palabra intensidad, ¿no? El otro es la espacialidad. ¿A qué voy con esto? Si yo necesito que un personaje tenga un primer plano de escucha y de visibilidad,
lo que seguramente trabajes sea con mayor intensidad sobre ese personaje y bajando un poco todo el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como público, tu atención empieza a buscar un poco más la luz, lamentablemente. Entonces, vos vas a ver a ese personaje como más brillante que el resto y todo el entorno va a estar como en una cadencia, digamos, espacial. Lo de los músicos y los bailarines, fíjate que están ubicados en un nivel superior los músicos, es una apuesta donde hay pantalla arriba y abajo, en la parte de arriba está toda la banda formada y en la parte de abajo están todos los bailarines. Entonces, con poner a los músicos ahí arriba, lo que generamos en la espacialidad es llevarlos en un plano más lejano, y el primer plano, a la altura de piso, están las personas que son más importantes en ese relato. Y después con el tema lumínico es también hay todo un trabajo que a mí me gusta mucho, que me gusta hablar también de esto, puedo pasar horas, que es en relación a la oscuridad, para que la luz brille, o para que apenas un poco de luz ya haga visible un objeto, ¿no? Porque la luz se hace visible gracias a los objetos. Entonces, manejando esos niveles es donde toma mayor, digamos, importancia uno u otro personaje. En relación a las emociones, son diversas. En iluminación trabajamos con el color, trabajamos con intensidad, trabajamos con el ritmo, trabajamos con la espacialidad, trabajamos con digamos, la dirección de la luz, trabajamos mucho con la oscuridad. Digo, uno apela mucho a esas cosas. Yo he estudiado teoría del color, no sé, como también hay como una formación ahí que lo va haciendo, pero uno apela también a las sensaciones, ¿no? Digo, no hay que ir muy lejos si yo les digo la palabra muerte, piensan en un color, ya sé lo que pensó la mayoría, o sangre, o felicidad, o mar, o cielo. Hay una cosa muy lineal, armada, que no hay que no hay que subestimarla, porque tal vez suceden otras cosas en cada uno de nuestras cuerpos, pero como se trabaja desde eso. En relación al sonido, ahí lo dejo a Nico, pero le tiro el pie, creo que tiene que ver con el silencio también, cómo laburar los matices. Estaba pensando a medida que ibas hablando de Pato, y digamos responderlo más para el lado de un show de banda, digamos, cuando vos vas a ver una banda y decís, uff, cómo sonó, ¿entendés? O típicamente, me voló la peluca. Bueno, los matices de las sensaciones y cómo generar sensaciones principalmente nace, desde mi experiencia, desde el set list, digamos, cómo armó el artista su show, ¿no? Qué canciones puso en ese show para generar, digamos, las sensaciones. Después, con respecto, digamos, a la parte técnica, cuando vos estás mezclando ese show, bueno, entran un montón de cuestiones de matices donde vos podés crear espacialidad a partir de los efectos de reverberancia, efectos de delay, jugar un poco con la sensación de volúmenes. Capaz que una balada podés hacerla sonar un poquito más baja en su promedio, digamos, de volumen de escucha, en comparación de una canción un poco más rockera. Entonces ahí vos vas generando con los volúmenes, inclusive en tu mezcla, sensaciones, ¿entendés? Son más agresivas, donde necesitas un poco realentar el ritmo de show para que, digamos, la audiencia se relaje auditivamente, ¿no? Siempre hablando de audio. Entonces, generando ese promedio de volumen que vos vas manejando durante esas casi 2 horas de show, jugando un poco con esa sensación, ¿sí? Porque no es lo mismo arrancar un show explosivo y mantener explosivo todo el tiempo, todo un paquete de explosión. No das lugar ni aire a que se generen, digamos, las emociones. Y como el oído se desgasta, se cansa, a lo largo de las horas va sufriendo un agotamiento, es importante también jugar con ese matiz de volumen. Y por lo general también, bueno, cuando vos vas terminando un show, de repente en el último tema es donde, ¿entendés? Tenés que desgarrar, ¿entendés? Saltar, gritar, lo que fuese. Por lo general se usa un poquito más de promedio, es decir, de volumen de máster, como para generar, digamos, otras cuestiones. Un poco con todo eso se puede ir jugando para lograr las sensaciones en un show, en una banda. Cuando vos ves una banda y decís, me voló la peluca, bueno, hubo todo un proceso interno para llegar a, digamos, a
sentir eso. ¿Cuáles son las diferencias de planificar un show en vivo o un musical? Y llegado al caso, ¿cuál de los dos les gusta más o con cuál se sienten más cómodos o identificados? Son dos cosas completamente diferentes. El concepto de musical lo que tiene toda la parte del teatro incorporada y mixturada con la música. Entonces ahí el trabajo es más parecido al teatro. Lo que hacemos generalmente es, hay una directora o un director, hay un regisseur o quien sea, y hay un equipo mucho más amplio, escenógrafo, escenógrafa, vestuarista, hay una dinámica que es muy diferente, porque en el escenario, en una comedia musical, hay mucho más movimiento que en un concierto. El concierto es mucho más estático, los músicos tienen su posición marcada, el baterista no se puede mover mucho. Entonces, como que todo sucede de manera estática. En cambio, en el musical, la dinámica es completamente diferente. A mí, en lo personal, me gustan mucho más los conciertos, los espectáculos musicales, no de Broadway, los de música en vivo. Porque desde chiquito escuché música, porque me gusta mucho la música, porque disfruto de la música todo el día. Entonces, tengo una afinidad mucho más. Y además hay algo que es el riesgo. En un show en vivo nosotros nos podemos arriesgar mucho más que en un musical que tiene esto más preestablecido del mundo del teatro. Está más guionado. Que puede ser hasta monótono. En un concierto yo puedo cambiar el color si se me canta o puedo apagar toda la luz porque vibré que la gente estaba en esa sintonía. Eso es lo que más me gusta a mí. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con cómo encarar al artista que no tiene un diseño preestablecido. Entonces, las propuestas nacen tal vez del nombre del álbum y a partir de eso generar un concepto, o de la estética de esa persona y de su música y hacia qué público apunta y hacia dónde ir, o de la letra que sea el hit de esa persona, o de simplemente el espacio donde se va a trabajar. El trabajo es como en equipo y muchas veces lo que sucede es que con las músicas, en general la iluminación siempre queda como en un segundo plano y dicen, no, bueno, yo no sé mucho de eso, haz lo que puedas, y ahí es donde aparece la creatividad. Yo por poner ejemplos, digo, con Lisandro Aristimuño, que es con quien más trabajo y más años trabajé, él conceptualmente tiene nombres de disco muy potentes, con conceptos en ese disco, y es simplemente acompañar esa ola. En Constelaciones armamos un mundo de estrellas, en Mundo Anfibio era todo más azul y subacuático. Cuando no tuvimos un álbum o un concepto, yo trabajé el vacío sobre el escenario. Con Juana Molina, que trabaja el disco Halo, que es un disco más oscuro y demás, y trabajamos la oscuridad. Hace poco hice un show de Natalie Pérez la semana pasada, que fue para un streaming, y ahí el objetivo de la propuesta de la apuesta era la cámara, cómo se iba a ver en cámara, y no había un concepto ideal, era que se vea bien para la cámara. Entonces se trabaja de diferentes formas. La otra sería, si te demandan hacer un disco en vivo, ¿qué sería lo primordial en esa grabación de teatro en vivo para lograr un sonido limpio? Bien, ¿qué sería lo principal? Bueno, digamos, lo que es la grabación de un disco en vivo es muy importante la toma 1. Es decir, no hay vuelta atrás, es una única grabación, un único momento, uno solo, tiene que ser todo perfecto. O sea, no hay márgenes de error, digamos, para una grabación en vivo. Para una grabación de estudio, nada, me equivoqué, vuelvo a grabar, me equivoqué, vuelvo a grabar, no me gustó, vuelvo a grabar, desafiné, vuelvo a grabar. En vivo no hay márgenes de errores. Entonces, en principio, optimizar cualquier cosa que pueda, digamos, irnos mal. ¿Qué cosa nos puede ir mal? Bueno, primero en principal, saber que nuestro equipo de grabación es el mejor, que no va a sufrir falencias, que no se va a caer, que tenga un sistema redundante, que pueda estar grabando en segundo plano, digamos, el concepto de redundante, que tenés dos cosas simultáneamente andando y que si en el momento de que esté fallando una, tenemos otra que nos va a proporcionar un backup. Asegurarnos de que estemos grabando con buenos micrófonos, ¿no? Eso es importantísimo porque, digamos, la calidad de audio de los micrófonos es esencial y va a quedar grabado después en tu show. Colaborar mucho con la técnica local. Rápidamente, vos cuando grabás un show en vivo, es un equipo aparte el que va a grabar, es decir, tenemos la técnica local, que es el encargado del audio en general del evento, del show, y por otra parte es un equipo que graba.
Entonces la coordinación de esos dos técnicos, ¿no? Del que está grabando y del técnico main, el técnico principal, y la técnica local, es decir, el conjunto de tres personas, de 3 técnicos de audio, tiene que haber mucha comunicación entre ellos para que esto también sea exitoso. Si tenés una lista de canales, respetar esa lista de canales con esa nomenclatura que vos, digamos, le estás dando a cada uno. Canal 1 se llama tal cosa, canal 2 se llama tal otra. Es decir, el orden a la hora de grabar es súper, súper importante. Recordemos que es toma 1, es decir, no hay vuelta atrás, es el show. Vas a grabar al Luna Park y de ahí va a salir un DVD. Es un DVD, es un show, es una fecha, es un lugar, es todo. Por lo tanto, digamos, los detalles tienen que ser súper, súper, súper extremados. Vos cuando estás grabando, digamos, tenés que tomar un nivel de audio que es el óptimo para tu cadena de grabación. Es decir, digamos, los niveles que se toman para grabación de audio son los comprendidos entre el 0 y el -12, técnicamente hablando. Tu promedio siempre tiene que estar por debajo del 0, porque el 0 es saturación. ¿Cómo hacer para que no haya ruido? Digamos, ruido de fondo siempre vas a tener. Digamos, si tenés un Luna Park con 10.000 personas, el ruido, digamos, del espectáculo de fondo, digamos, de la audiencia, es parte de tu grabación. Luego, cómo evitar que 10.000 personas griten es un poco, digamos, imposible. Después, ¿qué otros tipos de ruidos pueden haber? Puede haber ruido de cable, pero eso, digamos, se tuvo que haber solucionado en las 4 horas de prueba que tuviste antes del show, antes de la grabación. Digamos, por eso digo que siempre tiene que haber un trabajo previo para que cuando estemos grabando no haya ningún ruido. Luego, en la postproducción, es muy probable que vos puedas, digamos, manipular algún tipo digamos, de inconveniente o de ruido que se haya filtrado en el momento del vivo. Eso también puede pasar después de la grabación, cuando vos vas con el material al estudio, te sentás, escuchás digamos, y empezás a notar qué cosas, digamos, estuvieron mal. Pero por lo general, cuando vos estás grabando en vivo, estás muy atento, escuchando los 40 canales o la X cantidad de canales que estés grabando en ese momento y monitoreando todo en tiempo real y escuchando todo. Y si vos escuchás algo que realmente llama la atención, vas, comunicás al técnico responsable de la sala y ahí, digamos, se verifica, siempre y cuando estén en tiempo real sucediendo lo que esté pasando, ¿no? En este caso, no sé si un ruido o si se corta un canal porque X motivo, bueno, la solución tiene que ser inmediata porque es información que vos estás perdiendo a la hora, digamos, de grabar. Averigua por cursos y talleres. tamaba.com.ar. Nico, lo que seguimos tu trayectoria, sabemos que vos antes de ser encargado de técnica en Vorterix, fuiste encargado de técnica en Teatro de Flores. Y también sabemos que no solamente has operado bandas, sino que también has asistido a técnicos de nivel internacional con bandas internacionales. Como el Teatro de Flores es un teatro emblemático del rock en la ciudad de Buenos Aires, sí. Y Vorterix, siguiendo su cartelera, el último año tuvo muchos conciertos de trap y de disc-jockey, que son dos mundos muy separados. ¿Cómo vos enfrentaste este cambio? Y no hablo de vos como técnico de sonido, sino hablo de tu equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo tuviste que adaptar tu cabeza a los chicos y los tuviste que capacitar, sino para enfrentarse del rock al trap? A ver, ser encargado de una casa de música, vamos a decirlo de alguna manera, atravesás muchos estilos. Entonces, por lo tanto, uno tiene que estar también un poco mentalizado de que te puede tocar cualquier estilo musical. Yo he hecho desde rock hasta cuarteto, cumbia, electrónica, todos los géneros que te puedas imaginar, como un local, digamos, de música. Adaptarnos no fue, digamos, un gran inconveniente, dado esta característica que te contaba anteriormente. Estamos acostumbrados a recibir muchísimos y diversos estilos musicales, con muchísimos, digamos, riders técnicos, ¿no? Es decir, esta banda necesita esto, esta otra banda necesita esto, y así sucesivamente con todos los estilos. Cada estilo tiene su rider, digamos, su parte técnica, y
estamos acostumbrados porque convivimos con ello. Parte de nuestro trabajo es mutar, cambiar, vienen estilos muy diferentes, por lo tanto no fue muy difícil tener que adaptarnos a lo nuevo, que es, o en este caso, no sé si lo nuevo, lo que está, digamos, en primera instancia sonando un poco más que otras cosas, no fue para nada difícil. De hecho, técnicamente es mucho más rápido hacer trap que hacer divididos, por ejemplo, ¿entendés? Donde tenés 45 millones de canales para 3 músicos y en cambio en el trap tenés 2 o 3 micrófonos inalámbricos más un DJ, es súper fácil, súper rápido, armás rápido, probás rápido y te vas rápido. Esa es, digamos, la ventaja que tiene en contraste de armar una banda como Rata Blanca o Divididos, o Lisandro mismo. Listimuño tiene 200 millones de canales, que guitarrista, que guitarra chiquita, que legüero chiquito. Bueno, Pato, ¿sabés eso? Te adaptás rápidamente. Así como vos dijiste, Patricio, que la cultura y la política van muy de la mano, si ustedes sienten que en este contexto de pandemia el Estado los está ayudando, si se sienten protegidos o se sienten desahuciados, que no tienen a dónde, por así decirlo, pedir ayuda. Arranca, Pato. Bueno, tomo la palabra. Tenemos 2 días para charlar y la contesto. A ver, el Estado somos todos y todas y todes. Eso por un lado. Entonces también entender cómo son los lazos y cuáles son las responsabilidades. Hay una realidad en que nuestro mundo laboral, nuestro entorno laboral, siempre fue muy menospreciado y desprestigiado en las condiciones en las que trabajábamos. Nosotros y nosotras nos dimos cuenta en este momento, en esta pandemia, que todo ese bienestar que les acabo de mencionar, del lugar privilegiado, de ver un show, es en esa hora y después se acaba, porque si no trabajamos no cobramos, salvo en el caso, bueno, no sé, Nico, cómo será tu caso, pero en el caso de si estás fijo en un lugar, después en la relación con los artistas es muy compleja, porque no hay contrataciones, no hay vínculos de responsabilidad para atravesar este momento. Y cuando te menciono esto, te digo que también, claro, el Estado en parte es responsable de no poder generar la plataforma y la base para que eso no suceda. Ahora nos dimos cuenta de esa situación. Hay un montón, supongo que Nicolás estará en el grupo de los sonidistas, o quizás ya se fue del grupo de los sonidistas, pero ahí se armaron como varios grupos, WhatsApp, Telegram y demás, entre quienes trabajamos en esto, para ver de qué manera organizarnos. En el caso de los iluminadores, lo que generamos fue un documento que le presentamos al único sindicato que hay en la Argentina, que cubre a los técnicos, que es el SATE. Le presentamos un documento donde es como un punteo de un proyecto, de un anteproyecto de ley, como cuáles van a ser nuestras condiciones para la vuelta. Ahora, eso, imagínense que en una pandemia poder presentarlo, sabemos que no es inmediato, que va a llevar mucho tiempo, y que también la construcción de la identidad de técnico y de que somos trabajadores y no somos prestadores de servicio, es un cambio de chip, digamos, muy importante, porque nosotros ante la figura del prestador de servicio, nos pasa esto: prestamos un servicio, no lo prestamos más, no tenemos de dónde agarrarnos, no tenemos ninguna espalda. En mi caso particular, yo te digo esto y estoy en un edificio del Estado en este momento. Yo estoy en el edificio del Centro Cultural Kirchner, que a mí me respetó el contrato que yo generé, digamos, que se me generó a principio de año, que me pidió que me quede en mi casa, que no trabaje, que me cuide y que me siguió pagando mis honorarios. Nosotros empezamos a hacer teletrabajo desde casa, nos reinventamos en esta pandemia, como creo que nos reinventamos la mayoría de los que estamos acá. Entonces, como yo te tengo que decir lo que siento a nivel general de mis compañeros y mis compañeras, y te tengo que decir también lo que me pasa a mí a nivel personal. Hoy yo me siento en una situación de privilegio donde estoy protegido y siendo cuidado por el Ministerio de Cultura de la Nación, particularmente, que está generando un montón de situaciones para cuidar esa cultura. ¿Alcanzan? No, faltan mucho, y lo que se está visibilizando eso. En la ciudad todavía más, en la ciudad hay una emergencia cultural.
el recurso de cultura de ciudad se fue para otro lado, se le quitaron los recursos económicos y se mandó a la gente que trabaja en los espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires a los hoteles a atender personas con COVID positivo. Sigue siendo el Estado. Lo que pasa es que son diferentes ramas. Igual creo que mostró una vulnerabilidad en el ámbito cultural impresionante todo esto, de los espacios y de los y las trabajadoras de la cultura. Sí, sí, totalmente. Simplemente lo que yo voy a agregar es que se evidencia un montón de cuestiones que antes no se veían y la cantidad de, digamos, de trabajadores del mundo del espectáculo, que son un montón, que no se tenían, digamos, en cuenta la cantidad. Somos muchos, muchísimos. No había, digamos, una noción numérica, inclusive de la cantidad que maneja el mundo del espectáculo. Y bueno, nada, es un mundo bastante, en algún punto, informal. Es prestar un servicio y se termina ese servicio y se terminó, digamos, la relación laboral. Desde mi caso particular, yo soy empleado, digamos, dentro de un staff en el Teatro Vorterix. A mí me han respetado una parte de mi salario, no toda, porque no está funcionando. El teatro hoy en día, Vorterix es una sala de espectáculos, donde es boliche y es una sala de concierto. Entonces, digamos, al no haber espectáculos de ninguna de las dos índoles, no se generan, digamos, los servicios para eso. Sin embargo, a mí me han respetado una parte de mi salario. No así la parte que no genero, que es la parte de los shows, ¿no? Es la parte donde propiamente también estoy trabajando. Pero bueno, nada, sí, se evidencia un montón de falencias y de cosas que antes de la pandemia no se veían y hoy en día se ven, se visualizan y bueno, es así, es armando un poco cuántos somos, cómo vamos a volver. De hecho, en lo último que hicimos, que fue el Cosquín Rock virtual, hubo mucho protocolo, muchos cambios a la hora de trabajar, a la hora de movernos, respetando las áreas de trabajo. Por ejemplo, rápido, sonido armaba un día, luces armaba otro, pantalla armaba otro, se probaba. Por eso fue parte del programa grabado, digamos, para, digamos, un poco desvincular a la cantidad de personas que están laburando en muchas. O sea, cuando ustedes van a ver un espectáculo, hay muchísima gente trabajando atrás. Y hoy en día, bajo estas situaciones, no se puede laburar. ¿Cómo lo vemos del Estado? Y que se tiene que, digamos, reinventar una situación en la cual antes no se veía y ahora se ve. Terciario Tamaba en Facebook y Twitter. Canal de YouTube Tamaba Video. Tamaba.com.ar. Esta pregunta se me acaba de ocurrir y es para los dos. Es acerca de los shows en streaming. ¿Qué piensan acerca de eso? Si tiene algún futuro o es rentable. La gente quiere ir a ver, quiere ir a transpirar, quiere ir a ver los colores, quiere ir a ver que el sonido le pegue en el pecho. O sea, básicamente hablando, no sé si le gusta verlo desde la casa. O al menos es generacional. Hay una parte, digamos, de la generación que no le gusta, no es lo que conoce como tal, como un espectáculo. Hay ciertas cosas que van a quedar para mí y otras cosas que se va a estar esperando una alternativa B cuando llegue, cuando se pueda, y volver, digamos, a la vieja normalidad en algunas cosas, porque si no la industria no podría funcionar, se tiene que morir mucha industria para que quede efectivamente el streaming, digamos, como espectáculo. Digo, en algunos y en otros. En algunos puede quedar, en otros no. Un concierto en vivo y es muy frío, digamos. Yo, desde lo que yo vi en Cosquín Rock, cuando vi el Luna Park, miré el show y digo, esto es el fondo de mi casa, era. No sé, Pato, ¿qué te pasó a mí? No me parecía el Luna Park para nada, es cero espíritu. Yo creo que como modelo de negocio en la industria no es un modelo con la venta de tickets que sea posible, sí como lo hizo Jorge Drexler con un sponsor. Como placebo en una pandemia, en una cuarentena del aislamiento,
Me parece interesante, no es llamativo, ya lo vimos en los 90 con los MTV Unplugged. Creo que hay que romperse la cabeza para que eso sea algo entretenido. Lo que sí confío en que es un formato, cuando haya público, va a ser un formato mixto con público y con transmisión en streaming, que se vio que, aunque sea 200 tickets, te venden en México. Entonces, van a empezar a implementar ese formato. Ojalá que no sea el formato para siempre, es lo único. Si al momento de hacer la puesta de luces priorizás cuestiones de color y emoción, es decir, lo psicocromático, o te permitís, digamos, libremente innovar creativamente al color y la forma en la distribución de las luces. No, hay diferentes formas de, digamos, de trabajar que también tienen que ver con diferentes tecnologías con las que trabajamos. Cuando uno genera un diseño lumínico o escénico para la persona con quien esté trabajando, intentamos respetar siempre lo que podemos llamar la morfología o la forma de cómo está montado ese equipo, ¿no? Hay algo que sí, yo me tomo la licencia creativa previamente, pero una vez que tomo las decisiones que tomo en conjunto con la artista o con quien sea, ya es un modo de repetición, ¿no? Después, el tema de color, hoy tenemos cierta tecnología que nos permite manejar el color de manera como si fuese un código abierto, donde yo lo puedo cambiar en el momento en que desee, porque ya al trabajar con artefactos LED o trabajar digamos, con artefactos móviles que contienen unos filtros que al mezclarse generan 2.556.000 colores. Entonces hay una decisión previa de qué color utilizar en cada música, en cada canción o en cada momento, pero que tal vez en ese momento yo me tomo la licencia de virarla porque lo sentí de esa manera o porque el contexto me lo pidió. Porque también hay contextos, uno trabaja en contextos. Yo me acuerdo cuando se estaba discutiendo la ley del aborto, justo teníamos una serie de shows en el Luna Park con Lisandro Aristimulio, que yo trabajo con él, y nos pusimos muy como en esa línea de trabajar los verdes en un montón de temas como para generar también cierta identidad de conciencia de lo que estaba pasando y por dónde íbamos. Y tal vez esa misma música en otro concierto yo usaba, no sé, azul. Entonces varía mucho eso. A ver, ¿qué nos pasa a nosotros que estamos de este lado de la técnica? Ya tenemos incorporado, a Nico le debe pasar, que ya tiene efectos incorporados para cada música que trabaja con los artistas con los que trabaja, y yo tengo colores para cada canción. Los colores me lo da la letra, me los da la escena o el concepto general que yo quiero manejar, y me lo da una experiencia, no de trabajo, una experiencia de vida, de emociones, de emocionarme con tal o cual color. Justamente el verde, saliendo de la campaña, digamos, nacional, es un color que a mí no me gusta para trabajar en la escena. Que de hecho es el color que se identifica con la muerte en el teatro, porque lo que genera en la piel es el color pálido, verdoso del cuerpo post-mortem. Pero es un color que a mí no me gusta y yo no lo uso, básicamente. Si ven ahí las puestas, digamos, con Lisandro sí, pero porque tiene, desde la letra tiene cosas muy específicas. Green Lover es un tema, o hay varios más, pero después prácticamente no lo uso. Tiene que ver con mi sensación y, digo, si hay algo que nos pasa a Nicolás y a mí, es que somos afortunados, que somos los espectadores número uno y los que mejor escuchamos y los que mejor vemos. Y estamos en una situación de privilegio viendo un show en las mejores condiciones con mi botellita de agua o mi copa de vino, sin gente pegoteada. El punto máximo. Claro, Para y en el trabajar, mejor, para crear. generalmente donde mejor se escucha y donde mejor se ve. Listo, ganamos. Entonces trabajamos mucho con el deseo y con el placer. Y ya sabemos que le gusta el vino, ya sabemos qué regalarle. Bueno, esta pregunta va más para Pato. En las fotos de iluminación de tu página web se puede ver que hay una buena cantidad de fotos en las que usan los colores fríos. ¿Eso tiene que ver algo con lo técnico o algo de demanda del artista o es alguna influencia que tenés? No, a ver, creo que tiene que ver un poco con lo que decía antes, que tiene que ver con el gusto personal. Me llama la atención que digas esto y está bueno, porque me hace rever y repensar lo que hago. Sí, lamentablemente creo que eso tiene que ver con que trabajo mucho con un artista que está obsesionado con ese color
y que me hizo usarlo mucho y que le empecé a tomar muchísimo cariño, además de que es uno de mis colores preferidos y que es uno de los colores preferidos de la mayor cantidad de personas en el mundo, estadísticamente hablando. Un dato no menor. Creo que tiene que ver un poco con eso. Es un color que me gusta mucho, el blanco frío también, en combinación con el resto de los colores, es una combinación súper amable, por llamarlo de alguna forma. Pero en el caso únicamente de Lisandro es donde usamos mucho azul. Su hija se llama Azul, tiene tatuado un tatuaje azul, tiene la palabra azul, tiene en todos los temas habla del azul, imagínate que ya estoy hasta acá de azul. Y después, te digo, como decía antes, con cada artista se elabora un concepto diferente, y el concepto de color es parte de ese concepto y es diferente. Con Juana Molina uso en 4 músicas el color azul, y en el resto uso ámbar y rojo, uso más los cálidos. Depende mucho de eso. Pero sí, me gusta el azul, me gustan los colores fríos tal vez, es verdad, gracias por hacerme dar cuenta de esto. Con toda la trayectoria que tienen los dos, para ustedes, ¿cuál consideran que fue el laburo que hicieron que marcó la diferencia? Que dijeron, cambié el juego, que ya esto es otro nivel. Y, por ejemplo, yo sé que las luces en un ámbito más pequeño de un bar, las bandas no lo toman en cuenta. Cuando dijiste que en este laburo cambió el juego, Nico, cuando pudiste usar esa consola grande que tanto que mirabas por ahí, que dijiste, yo quiero manejar esta consola. Okay, y para concluir, ¿cuál es el artista que les gustaría trabajar en un futuro? Yo te la hago rápido, porque siempre pienso en ese primer show que a mí me cambió, y siempre pienso en los últimos, pero me voy al principio, y hubo un show que fue de Eva Aylión, que es una artista peruana, en el Teatro N de Ateneo, en el año 2009, 2008 o 2010, no me acuerdo, que ahí yo sentí que estaba haciendo algo diferente a lo que venía haciendo de los lugares chiquititos. Era por primera vez trabajar en un teatro. Eso fue para mí, y encima se filmaba un DVD. Eso fue para mí un montón. Después pasé por otras instancias donde sentí lo mismo, pero esa fue la primera vez. Digo, esa sensación se va repitiendo. Eso para ser breve. Y después, en relación a con quién me gustaría trabajar, no sé, Radiohead. O sea, Radiohead o con Lenine de Brasil, que he hecho algunos shows. O con... Las posibilidades son infinitas. Sí, pero también cuando te gusta mucho la música y lo ves y ves que es posible, porque todo es posible. Digo, acá también arranca algo y ya los dejo, pero que decís, che, pará, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer un show de Radiohead. Ya no me achico. ¿Pero por qué? Porque también me siento seguro con lo que hago, me gusta y voy para adelante. Bueno, Radiohead. Desde mi caso, algo que me haya cambiado, digamos, la vara y decir, mirá dónde estoy, no puedo creer, es cuando trabajé con Rata Blanca. Fue como, y aparte yo tengo 34 años, tendría en ese momento 26 años y fue como, digamos, era mi cúspide, digamos, técnica. No podía creer dónde estaba pisando y que me estaba yendo de gira, ¿no? Era algo impensable para esa edad, para ese momento, no, era algo increíble para mí. Eso fue algo que me ha cambiado y aparte aprender de toda esa gente grosa. Yo, estaba casi recién iniciando en algún punto, estaba iniciando mi carrera, mi trayectoria. Y después, ¿con qué banda me gustaría trabajar? Con todas aquellas que me guste y que se me metan en la mente, digamos. No tengo una en específico, quiero eso, y a eso voy a ir a buscarlo, digamos. Básicamente, no podría decirte alguna, simplemente decir, está acá y la tengo operando. O sea, básicamente, depende de uno, liso y llano. Bueno, Nicolás, Patricio, muchísimas gracias por estar en esta clase de Tamaba, muy instructiva, muy interesante. Bueno, agradecerles muchísimo la presencia, la dedicación y el amor por lo que hacen y que eso llegue a personas que están estudiando nos parece fundamental. Así que muchas gracias. Tamaba Podcast. Lo último, perdón, que quiero decir en relación a eso, ayer me pasó que llegué a mi casa muy angustiado y no sabía qué era, y es que nosotros venimos acá en el Centro Cultural haciendo jornadas de filmación en la sala sinfónica, que son casi para 3.000 personas con la sala vacía, desde hace un mes. Y realmente lo que me pasó y lo que sentí fue eso, fue la falta de la gente, la falta del calor. Y que muy frío.
que salgamos pronto, cuidémonos, quedémonos en casa lo que podamos, pero tomémonos las cosas en serio porque nos va a hacer daño esto realmente. Así que bueno, era lo único que quería decir. Gracias. Tamaba Podcast, donde los sonidos te envuelven.